También es importante resaltar los recursos que se utilizan para la evaluación. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, todo lo que son los recursos materiales, que son todos aquellos elementos físicos que nos permiten abordar la evaluación, bien sea a través de fichas, de listas de cotejo, de las hojas de exámenes, cuadernos de campo, etcétera, ¿verdad? Entonces, también pueden ser equipos como maquetas, unos simuladores, etcétera, de manera de que nosotros nos permita obtener ese proceso de evaluación de manera física. ¿Ok? También tenemos la parte humana, ¿no? Donde el facilitador no solamente es el que participa en el proceso de evaluación, sino que tenemos un proceso donde participa el estudiante haciendo una autoevaluación y considerando los aspectos acertados y por mejorar, pero también participan los compañeros de curso de manera de dar retroalimentación con relación al desempeño del estudiante. Inclusive también pudiesen estar participando otros profesores que den la misma unidad curricular o materia de manera de hacer una evaluación un poco más llana, más democrática, entre comillas. Eso antiguamente se llamaba evaluación de 360 grados. Y lo que sería la parte tecnológica, que siempre la debemos tener muy presente, sobre todo en estos tiempos que nosotros estamos abordando la tecnología como una herramienta indispensable, donde vamos a tener equipos que nos van a apoyar como docentes en todo el proceso de evaluación. Entonces podemos tener computadoras, video BIM, proyectores, pizarrones interactivos. También tenemos las plataformas virtuales, como por ejemplo estamos utilizando esta maravillosa herramienta para recibir la formación, y por supuesto debemos tener muy en cuenta y valorar lo que es la inteligencia artificial interactiva. Bien, una vez visualizado cada uno de estos conceptos de manera teórica, considero que es muy importante ahora verlo a la práctica. Entonces, vamos a tener la oportunidad de hacer una pequeña explicación de cómo sería desarrollar un plan de evaluación de manera simulando una situación especial. Entonces, vamos a plantear el caso, ¿verdad? Sería, vamos a suponer que tenemos el caso de un instructor, un teniente, vamos a llamarlo Ramírez, que va a estar a cargo de un grupo de 15 soldados para que asistan a su primera clase de tiro combate. ¿Cuál es el objetivo entonces que tiene este proceso de formación? Bueno, que los soldados aprendan y apliquen los procedimientos de seguridad, la postura de tiro correcta y la precisión básica usando su pistola de reglamento en un polígono de tiro, ¿verdad? Entonces, en esta clase, este sería como el objetivo, ¿verdad? En esta actividad, adicionalmente, está conformada por una parte teórica inicial donde el teniente Ramírez va a dar toda la explicación de los mecanismos, cuáles son los mecanismos de seguridad necesarios para esta actividad. Posteriormente, una parte demostrativa, ¿verdad? Donde explica cada uno de los elementos y los pasos que se requieren. Y después, donde los estudiantes van a hacer rondas de práctica para demostrar que adquirieron los conocimientos. Entonces, la expectativa y el objetivo que tiene el teniente Ramírez no es solo que disparen, sino que esa manera de disparar la hagan de manera segura y efectiva. Y para ello, pues necesitamos apoyar al teniente Ramírez con una evaluación integral que le permita ver el progreso de cada uno de los soldados. Entonces, obviamente,
dentro de la planificación de la evaluación necesita definir cuáles son los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene el teniente Ramírez? ¿Qué es lo que va a evaluar? Etcétera. ¿Cuáles son esas evidencias de desempeño? Es decir, qué opciones él observa donde puede determinar si los soldados lograron o no los objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, si el soldado sostiene correctamente el arma, si la distribución de impactos en el blanco de tiro fueron los acertados o disparó en la diana del compañero de al lado, cómo es la reacción que tiene el soldado cuando se le dice alto al fuego, por ejemplo. Otro elemento que es importantísimo, ¿verdad? Que lo hemos visto, es ver las diferentes evaluaciones, tanto diagnóstica, formativa, como sumativa. Entonces, por ejemplo, en el caso de una evaluación diagnóstica, pudiésemos preguntar, o el teniente Ramírez se debería preguntar, si han tenido una experiencia previa con tiro, qué información tienen ellos de cuáles son los mecanismos o las reglas básicas de seguridad, etcétera. Un poco para tener esa evaluación diagnóstica. Después, la evaluación formativa, donde el teniente va explicando y va dando retroalimentación constante a los soldados para corregir si la postura al momento del disparar es la correcta, si es adecuada, si está tomando bien la pistola, si aleja el dedo del gatillo, etcétera. Y la evaluación sumativa, pues obviamente se realizaría al final de la actividad y sería un elemento importante, por ejemplo, que el teniente pudiese determinar con una rúbrica, ¿verdad? Eh, cuáles son esos elementos de precisión de los disparos, si los impactos fueron dispersos o fueron precisos, si están agrupados en el centro o no, si cumplió adecuadamente con los procedimientos de seguridad. Y bueno, finalmente necesitaríamos tomar decisión basada en la evaluación, entonces habría que hacer un pequeño análisis del caso donde habría que determinar, una vez realizadas las actividades, si el soldado tiene la pericia, los conocimientos, los mecanismos de seguridad con relación a lo que representa el tiro combate. Como docentes, entonces nosotros necesitamos dejar plasmadas esas evidencias, ¿no? Efectivamente, el soldado cumplió con los mecanismos de seguridad para realizar los disparos correctamente. ¿Qué es más importante en relación a este proceso? ¿La precisión del tiro, de disparo o la seguridad que de repente el soldado no cumplió con todos los pasos que eran indicados, ¿no? Entonces, bueno, allí es cuando nosotros los docentes, en este caso el teniente Ramírez, tendría que determinar si efectivamente ese soldado cumplió con todos los objetivos establecidos o con el objetivo educativo establecido para culminar la actividad de formación de tiro combate. Bueno, finalmente, ¿verdad? Tenemos como elementos importantes destacar que la evaluación no es solo una calificación. Recuerden que la evaluación es un proceso y es una herramienta indispensable para los docentes de manera de ir mejorando el proceso de desempeño y enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros como facilitadores, el reto que tenemos es seleccionar cuáles son todas esas estrategias y elementos adecuados que nos permiten alcanzar el objetivo educativo, ¿ok? Bien sea de manera presencial o virtual. Y tenemos que ser muy rigurosos con el cumplimiento de estas herramientas. Bien, y obviamente la evaluación
planificada y coherente es fundamental. Nosotros no podemos presentarnos ante una actividad de formación sin tener claridad en los objetivos, sin tener claridad de cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para validar si el proceso de enseñanza-aprendizaje está siendo alcanzada o no, sin tener instrumentos ni recursos que nos permitan a nosotros determinar y validar el proceso de aciertos o desaciertos con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo creo que todos estos elementos son muy importantes que debemos considerar en un proceso de evaluación. ¿Okay? Y finalmente, bueno, tenemos la actividad número 2, que se refiere entonces a un ensayo-estudio de caso. ¿Okay? ¿A qué se refiere específicamente esta actividad? Bueno, cada uno de ustedes, de los participantes, va a elaborar un ensayo de acuerdo a lo que establece el Manual de Normas y Procedimientos de Investigación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde el ensayo está conformado por elementos esenciales como una portada, una introducción, un desarrollo y conclusiones. Adicionalmente también se deben colocar las referencias consultadas para el desarrollo de esta actividad. Entonces, en ese caso, ustedes van a considerar un caso similar al que les acabo de explicar de una clase de tiro-combate, donde ustedes van a demostrar de manera descriptiva cada uno de los elementos fundamentales de la evaluación, los objetivos, los criterios, las evidencias, la secuencia de la evaluación, cuándo hicieron, cómo desarrollar una evaluación diagnóstica, una formativa y una sumativa, y cuáles son los contenidos que se van a evaluar, un ejemplo de instrumentos, etcétera. O sea, van a desarrollar una actividad similar a la que preparamos en el caso, en el estudio de caso de una clase de tiro combate. ¿Ok? Bueno, espero que esta actividad haya sido de su agrado. Estoy muy atenta a sus consultas, bien sea a través de la plataforma de la Universidad Militar Bolivariana, o también podemos comunicarnos como una segunda alternativa a través del grupo de Telegram. Bueno, que tengan muy buen día y estamos en comunicación.